Lo indican con un fuerte amén cuando ya lo tengan, hermanos. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Gloria a Dios. ¿Cuántos, hermano, de ustedes saben, hermano, a qué se dedicaba Lucas? Era médico. Lucas tenía una profesión. O sea que no todo el que le sirve al Señor, no. Por ejemplo, Pedro era pescador. No tenía una profesión, pero tenía un oficio. Amén. Y Lucas tenía una profesión y era médico. Mateo, ¿qué era, hermanos? El recogedor de impuestos. Era contador. Amén, gloria a Dios. Era contador. Es decir, amados hermanos, que todo el que le sirve al Señor o tiene una profesión o tiene como les dije, un oficio, ¿verdad? Bueno, aquí todos nosotros tenemos un oficio. Amén. Gloria a Dios. Unos son pintores, otros son yarderos, otros son, hermano, pero todos sabemos un oficio, ¿verdad? No tenemos en sí, hermano, profesionistas, porque, hermano, yo creo que somos la primera generación. Es decir, que esperamos que nuestros hijos, hermanos, sean los profesionistas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, pero todos tenían algo que hacer. O sea, Dios no llamó a ninguno que estuviera, hermano, ahí nada más, ¿verdad? ¿Cómo le diré? A ningún, para que no se oiga mal, hermano. Bueno, Dios llamó a gente ocupada. Amén. Ahora, en Lucas capítulo, hermano, gloria a Dios, sí, capítulo 9, del 57 al 62, dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos empezando un nuevo año, hermanos, y todos nosotros, la mayoría, el 90% somos bautizados, ¿verdad? Pero usted, antes de ser bautizado, se preguntó, analizó, ¿verdad? Puso en balanza, meditó. Tome su lugar, ya hemos orado, el culto de oración hemos orado. Meditó, hermanos, el costo que lleva a seguir al Señor. Porque muchas veces nosotros aceptamos, muchas veces por la emoción del llamado, porque sentimos la presencia de Dios, no nos ponemos a pensar y a meditar el costo. Amén. Es decir, hermano, vamos a decirlo de esta manera, la carga, vamos a decirlo, aunque yo creo que está un poco mal dicha, porque servir al Señor no es carga, pero sí el precio o el sacrificio de servir al Señor. Y por eso, cuando muchas veces nosotros no meditamos las cosas, o no las analizamos, y no medimos, hermano, el precio, el costo de las cosas, muchas veces nos arrepentimos. Y por eso muchos de nosotros no progresamos. Porque hermano, no nos pusimos a meditar qué tan dispuestos estamos nosotros, hermano, a sacrificar o a dejar cosas para servir al Señor. Por ejemplo, aquel que pone un negocio
aquel que pone, ¿verdad?, un negocio, tiene que meditar. El Señor dijo: ¿quién de ustedes que va a construir una casa no se sienta primero y analiza los costos? Para que entonces empiece la casa, no sea que yendo a la mitad se quede sin dinero y entonces sufra vergüenza, es decir, quede en vergüenza. Pues así también es lo del reino de los cielos, porque hay que meditar, hermano, el costo, el precio, el sacrificio que uno tiene que hacer para servir al Señor. Cuando eso no sucede, cuando eso no pasa, entonces es muy fácil que a mitad del camino o al principio del camino, casi llegando al fin del camino, podamos nosotros, hermano, gloria a Dios, hermano, salirnos, o hermano, o renunciar, o rechazar a seguir caminando en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros, cuando recibimos al Señor, nos pusimos a pensar que dice la palabra del Señor que este camino no es un camino estrecho, que no es un camino fácil, que es un camino difícil? ¿Cuántos de nosotros nos pusimos a pensar que íbamos a pasar por aflicción? ¿Cuántos de nosotros nos pusimos a meditar que, hermano, es cierto que la presencia de Dios es hermosa? Es cierto que hay momentos, hermano, gloriosos, pero también hay momentos de prueba, de aflicción, de dolor. Hay momentos de tristeza, hay momentos de desánimo. Y si nosotros no nos pusimos, hermano, a meditar o a pensar en el costo que es servir al Señor, muy fácilmente nosotros podemos quedar fuera del reino de los cielos. Es por eso que ahora vemos a muchos de nuestros hermanos que no están aquí, que militaron con nosotros, que llevaron la carga con nosotros, pero que ahora no están aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Cristo nos llama, muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando. Tendemos a pensar que es solo un impulso que Dios nos pone para seguirle. Es decir, muchas veces nosotros lo hacemos por emoción. Muchas veces nosotros lo hacemos por el momento, por el sentimiento. Pero nosotros debemos empezar a entender los costos, el sacrificio. Y muchos, hermanos, no queremos sacrificar. Ese es el problema. Y el problema no es que la gente diga o haya dicho: yo voy a servir al Señor hasta que me muera. Yo voy a servir al Señor. Bueno, porque todos lo decimos. Cuando lo vamos a bautizar, le hago una pregunta: ¿hasta cuándo piensas servir al Señor? Unos dicen hasta toda la vida. Otros dicen hasta que me muera. ¿Sí o no? Pero no se ponen a pensar en el precio, en la carga, en el costo, en el sacrificio. A su nombre sea la gloria. Y cuando no nos ponemos a pensar en eso, es muy fácil claudicar en el camino del Señor. Amén. No necesitamos estar fuera de la iglesia. No necesitamos estar fuera, hermano, gloria a Dios, de la congregación. Muchas veces no nos pusimos a pensar el costo, hermano, es decir, el sacrificio de salir de un trabajo el jueves o el martes y venir, hermano, a la casa del Señor, no para hacer el culto a alguien, hermano, o un hombre, sino para hacer el culto al Señor. ¿Me explico? No nos pusimos a pensar en el costo que es, hermano, bueno, el domingo en la mañana, que tal vez usted trabajó los 6 días a la semana y usted quiere descansar el domingo en la mañana, pero el costo de servir al Señor es levantarse temprano y venir a adorar al Señor de la gloria. Amén. Cuando antes, el domingo en la mañana, usted roncaba hasta que le chiflaba el sol. Y usted el domingo, hermano, no lo dedicaba a otra cosa más que a visitar a la familia, a las carnes asadas, hermano, a las comidas, a los parques, a los moles, a pasear. Pero el costo de servir al Señor no se meditó. Y por eso muchas veces nosotros, ¿verdad?, no queremos pagar el precio de estar el domingo aquí en la mañana y en la tarde. Y eso no necesita decirlo, se ve.
se mira. Dijo allí por ahí alguien, lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Es decir, se mira. Ahora, en el versículo 57, hermano, que acabamos de leer de Lucas 9, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué barbaridad, ¿no? Qué disposición. Pero si usted se pone a analizar la Biblia, a todos los que se le ofrecieron al Señor, siempre les decía que no. Que porque seguirlo era un precio grande. No lo podía pagar cualquiera. Y dice, hermano, que aquí hay uno que se presenta para seguir a Cristo, pero parece haberse apresurado y precipitado. O sea, Jesús no esperó a que Jesús lo llamara, sino que él, hermano, se ofreció. Yo te voy a seguir, Señor. Yo te seguiré. Y el Señor le dice, no, momento alto. Antes de seguirme, tienes que calcular el costo que te va a costar seguirme. Antes de decir algo, tienes que meditar en lo que vas a sacrificar, ¿verdad? Si queremos seguir a Cristo, debemos dejar a un lado los pensamientos de grandes cosas en el mundo. Amén. Porque a veces queremos servir a Cristo y queremos ser grandes en el mundo y queremos ser grandes en la iglesia. Y la palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos amos, porque con uno de los dos quedará mal. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Queremos hacernos ricos y queremos trabajar, pero también, hermano, queremos servir al Señor y no se puede. No es que el Señor se moleste con que usted sea rico, no. Es que usted quiere hacerse rico o quiere usted tener dinero a costa de su sacrificio. Cuando usted debe de entender que la bendición no viene que tanto usted sacrifique, sino la bendición viene de lo alto, amén, del Padre de las luces. La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás Dios nos lo va a añadir. Dios nos lo va a dar, hermanos, pero el costo de servir al Señor es que usted busque primero el reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que a veces, por eso, hermano, ¿dónde está el hermano? Es que está trabajando horas extras. Yo me acuerdo cuando empecé, hermano, y yo llegué aquí a los Estados Unidos y empecé a trabajar, hermano, de pintor, y la hora de entrada era a las 8 y la hora de salida era a las 4, pero se nos requería que nos quedáramos más porque querían las casas, hermano, y había un hermano que era mi supervisor, que estaba yo al mando de él, y yo, hermano, el culto era a las 7:30, y el martes y el jueves eran las 5 de la tarde, y yo le decía, yo me voy. Y me decía, no, Víctor, ¿cómo que te vas? ¿Qué tal si te corren? Pues que me corran. Amén. Pero yo me voy porque hoy hay servicio. Amén. Yo no sé si usted sintió lo mismo alguna vez. Amén. Porque hoy hay servicio. No, pero es que a veces no te alcanza para la renta. No, yo me voy, me alcance o no me alcance para la renta. Yo tengo un Dios grande, yo me voy, hermano, y me iba. ¿Y saben cuándo me corrieron? Nunca me corrieron, al contrario, no me fui. ¿Me explico, amados hermanos? Gloria a Dios. Es más, cuando no llegaba yo al culto, mi esposa es testigo, hasta me daban ganas de llorar. Porque no llegaba yo al culto, porque se me hacía tarde por algo, porque no podía ir, me daban hasta ganas de llorar. Usted dirá, hermano, qué exagerado. Hermano, así de eso se lo digo, gloria a Dios. Yo no sé cuántos se han quedado llorando en su casa por no haber podido venir al culto. Aleluya, gloria a Dios. Porque el costo de servir al Señor, hermanos, debe de ser pagado. El Señor le da una respuesta diciendo que no espere nada, que no hay ganancias económicas al seguirlo. Nosotros, hermano, por seguir al Señor no vamos a tener ganancias económicas. La palabra de Dios, hermano, dice que la bendición viene de Jehová. ¿Sí o no?
Y en la bendición del Señor, Él no añade tristeza. Aparte, la Biblia dice que el Señor, hermano, nos da, hermano, conforme a su misericordia y de acuerdo a su necesidad. Y luego dice, y nos da un poco más para poder ser de bendición en la obra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted se da cuenta, el Señor, hermano, no se quedaba, o sea, el Señor no tenía casa. En primer lugar, jamás se dice que Él llegaba a su casa. Cuando Él no estaba en la casa, hermano, gloria a Dios, de Lázaro, estaba en la casa de Pedro. Y cuando no estaba en los montes, y cuando no estaba en los mares, y cuando no, hermano, estaba por todos lados, pero jamás se dice que Jesús llegó a su casa. Amén. Por eso le puedo decir, bueno, mírame, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es el costo, hermano, muchas veces de servir al Señor. ¿Usted quiere pagar ese costo? Amén. ¿Usted quiere pagar ese costo? Amén. El apóstol Pablo decía que estemos contentos con tener lo suficiente. ¿No decía eso el apóstol Pablo? Con que tengamos comida, ¿verdad? Y tengamos vestido, estemos contentos. El Señor Jesucristo dijo, mira, ¿no se visten mejor las flores del campo? Y los pajarillos, dicen, ¿no los alimenta el Señor? ¿Cuánto más no valen ustedes delante de la presencia del Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. En el versículo 59 dice, y dijo a otro, ahí sí el Señor le hace la invitación, dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Tenemos otro que parece bien resuelto para seguir al Señor, ¿verdad? Y le dice el Señor, sígueme. Pero le dice, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Y a veces la religión, hermano, nos enseña a ser benignos y misericordiosos y a mostrar piedad en casa y respetar a nuestros padres. Pero no debemos convertirlos, oiga bien, en una excusa para descuidar nuestros deberes en el Señor. Porque muchas veces lo tenemos por excusa. Amén. Nos excusamos que, hermanos, que hacía frío y el niño no lo puedo sacar porque se me enferma. Pero cuando hace calor tampoco lo puede sacar porque se le enferma. Y es que mi hijo, y el hijo sirve de disculpa, de pretexto, de excusa, cuando el hijo debería de estar aquí recibiendo la palabra de Dios, para que el día de mañana no se aparte. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a veces ponemos de excusa a nuestras familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Hermano, no fui porque, fíjense que fui a visitar a mi mamá o a mi papá, y no está mal que lo vaya a visitar. Pero ¿por qué precisamente lo tiene que visitar cuando hay un servicio para la gloria del Señor? ¿Por qué precisamente tiene que hacer las cosas cuando hay un servicio? ¿Me explico? ¿Por qué salen juntas? ¿Por qué salen visitas? ¿Por qué salen visitas al médico? ¿Por qué salen visitas a los familiares? Cuando precisamente es el día de alabar, de exaltar y glorificar al Rey de la Gloria. Todos callados, hermanos. Pero mediten en el costo. Amén. Mediten, hermano, en la, vamos a decir así, hermano, mediten en el sacrificio de servir al Señor. ¿Cuántos han meditado en eso, hermanos? ¿Cuántos han meditado? A veces ponemos por excusa a nuestra familia, y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. O sea, él se estaba refiriendo no que sus padres estaban muertos, sino que, hermanos,
los deja que los muertos espirituales entierren a los muertos ya carnales. ¿Me explico? Porque a todo aquel que no viene al Señor está muerto espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice, mire, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando uno está en el pecado, cuando uno no conoce a Dios, está muerto espiritualmente. Por eso uno no siente el servir a Dios. Por eso uno no siente el llamado del Señor. Por eso uno no le interesan las cosas de Dios. Por eso uno, cuando le hablan del Señor, uno se burla, otros dicen que no, porque no están muertos, no sienten. Pero cuando empiezan a venir, amados hermanos, y Dios los llama y empiezan a venir, Dios les empieza a dar vida. Amén. De tal manera que luego empiezan a sentir y empiezan a sentir y empiezan a sentir hasta que la palabra de Dios, hermano, los toca, se bautizan y son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A cuánto les cuesta venir al culto en las noches? Pues es el costo, hermanos. Es el costo de servir al Señor. Porque lo podríamos hacer más temprano, pero sería lo mismo. Y los domingos, en lugar de poner los 10:30, lo podrían poner a las 12, pero sería lo mismo. Seguiríamos llegando tarde. Porque no nos hemos puesto a pensar en el costo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un día, hermano, yo tuve que decidir entre la iglesia y el trabajo. Porque me llaman los hermanos, que este problema, que aquello. Y algunos no me llaman por llamar, ¿verdad? Pero, hermanos, y el hombre me dijo, bueno, dime tú, ¿qué prefieres? ¿La iglesia o el trabajo? Y yo le dije, bueno, pues la iglesia. Lógico, ni modo que le iba a decir el trabajo. La iglesia, bueno, hasta me ayudó a cargar mis cosas para meterlas en la camioneta y ya. Me corrió, me quedé sin trabajo. Pero no me he muerto de hambre. Amén. Y no me ha faltado nada. Porque aquel que se decide por Cristo, Dios no lo avergüenza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero dígalo así, amén. Yo sé que sí. Amén. Con seguridad, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el versículo 61 hay otro que dice, entonces, gloria al nombre del Señor, dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primeramente de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Amén. Es que a veces nosotros queremos servir a Dios, pero también queremos tiempo. ¿Me explico? Queremos servir a Dios, pero queremos tiempo aquí, ¿verdad? De este lado. O sea que primeramente nosotros y luego el Señor. Y no es así. Porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. En otras palabras, lo primero para nosotros, antes que todas las cosas, debe de ser el Señor. Antes que todo, debe de ser estar bien con el Señor. Ese debe ser lo primero para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren pagar el costo? Mire, el costo, hermano, el sacrificio, la recompensa, tal vez ahorita no la ve. Tal vez ahorita dirá, no, es que eso de ir en las noches y luego salir tarde, ya no duermo lo suficiente y luego me levanto cansado y tengo que ir a trabajar. O los niños no duermen bien y tienen que ir hasta la escuela, gloria a Dios. Bueno, mis hijos en ese aspecto nunca durmieron bien. ¿Me explico? Porque como eran hijos de pastor, o son hijos de pastor, ¿verdad? Ahorita pues ya están grandes, ya agarran el carro y se van. Pero cuando hermanos no tenían esa facilidad, o no teníamos, pues tenían que estar ahí a las 9, 10, 11, 12 de la noche. 3 de la mañana, ahí. Tenían que dormir en bancas, tenían que dormir hermano, en la iglesia, ¿verdad? Pero es el costo.
Como les digo, hermano, yo llegué a dormir en la iglesia por no tener el dinero para pagar un apartamento. Y entonces, hermano, pues cada quien tenía su banca. Usted imagínese mi peso en una banca. Tenía que dormir así derechito, ¿verdad? O de lado, y no podía moverme porque me caía, ¿verdad? Mis hijos. Pero es el costo, es el precio. Que si yo no hubiera querido pagar el precio, yo inmediatamente agarro mis cosas y me regreso. Yo he dicho, no, si esto es servir al Señor, andarme muriendo de hambre, no, pues mejor me voy, me pongo a trabajar y ya. Pero no, es que uno antes de salir, antes de dar su palabra al Señor, debe, hermano, de ver el precio que va a pagar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cada vez que usted no quiera venir, usted acuérdese de lo que le estoy predicando hoy. El precio de servir al Señor, el costo. En Mateo capítulo 8, gloria al nombre de Jesús. Mateo capítulo 8, le va a terminar. Versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, lo mismo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando este escriba ofreció seguir a Cristo, se podía pensar que Jesús debió sentirse animado, contento. Un escriba podría darle más crédito y servicio que 12 pescadores. Amén. Porque ese escriba tenía un conocimiento. ¿A qué se dedicaba el escriba? A escribir. ¿Cuál era la función del escriba, hermanos, que están viniendo a los estudios? ¿Dónde? ¿Dictar? No. Empezó. La función del escriba, como dijo la hermana, era escribir, pero era sacar copia fiel de, hermano, de los libros del Antiguo Testamento, de la ley, para que me entiendan. ¿Se acuerdan que hablamos esto? Lo tenían que hacer al pie de la letra. Y cuando iban anotando, tenían que ir diciendo la palabra en voz alta. Amén. Y cuando terminaban de decir la palabra, la anotaban. ¿Con qué fin? Para que ni le añadieran ni le quitaran. Amén. Y ese escriba cuando pasaba, hermano, e iba a nombrar o iba a escribir el nombre del Señor, tenía que limpiarse y bañarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, este escriba era mejor, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, al Señor le servía mejor un escriba que 12 pescadores, ¿verdad? Porque el escriba ya tenía conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Cristo vio su corazón y respondió a sus pensamientos, hermano, y enseñó a todos cómo ir a Cristo. Su resolución parece seguir desde un principio mundano y codicioso. Por eso Cristo le dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Hermanos, debemos de meditar en el costo, porque el Señor nos ha llamado a servir, porque la mies es mucha. Amén. ¿Cómo dice la Biblia? La mies es mucha y los obreros, ¿qué? Son pocos. Pero parece que dijera, o más bien debería de decir, la mies es mucha y los obreros flojos. ¡Ah, santo! ¿Verdad? A su nombre sea Santo. Bueno, pero hay un costo por servir al Señor. El sacrificio. Pero hermano, ese Dios al que usted sirve y tiene un precio, ese Dios a usted lo sacó del pecado. Ese Dios a usted restauró su familia. Ese Dios, hermano, a usted lo sanó.
Ese Dios que lo llamó, a usted le hizo grandes cosas y maravillas. O sea, no estamos aquí de a gratis, como dijéramos por ahí. Estamos de aquí porque Dios ha hecho grandes cosas y maravillas en nuestras vidas. Amén. O sea que el costo por servirle yo creo que es mínimo, hermanos. Solamente es estar dispuesto a sacrificarnos. Solamente es eso. Amén. Póngase de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor.